¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo programa El Corazón de los Negocios. En el programa de hoy vamos a seguir hablando del entorno BUCAS en el que nos movemos y de cómo liderar y liderarnos en este entorno. Hoy vamos a trabajar en la segunda estación en este viaje hacia el líder transformador que todos podemos ser. Esta segunda estación la vamos a llamar pensar de modo diferente. Luego os contaré a qué me refiero. También vamos a tener la oportunidad de entrevistar a un nuevo líder. En este caso, tenemos la suerte de contar con nuestra primera invitada, una persona que ha liderado en diferentes empresas, en diferentes entornos y que nos va a contar cuál ha sido su viaje. Acompáñanos. Cuando tenía 21 años, conseguí un puesto como chofer de famosos. Consistía en que yo conducía un Mercedes y iba a recoger a estos grupos de música famosos al aeropuerto, de ahí los llevaba al hotel, a las diferentes teles y a las diferentes radios en las que tenían entrevistas. Conseguí llevar a grupos como Texas, Roxette o incluso Status Quo. Por supuesto, aparte de ganarme un dinero mientras estudiaba cuarto de carrera, me sirvió mucho para practicar mi inglés, el inglés que había aprendido durante mis años de instituto y de universidad. Posteriormente, cuando acabé la carrera, decidí irme al Reino Unido para terminar de mejorar estos estudios en el idioma inglés y acabé viviendo allí 4 años, trabajando en diferentes sitios y cursando diferentes estudios. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque no sé si os habéis dado cuenta de que las melodías de las canciones son cada vez más similares. Casi todos tenemos muebles muy parecidos. De hecho, si tú miras a un adolescente español y un adolescente coreano, tienen muchas más cosas en común entre ellos que las que tienen por separado con sus padres. Vivimos cada vez más en un mundo muy paquetizado, donde es raro pensar de forma diferente. Y esta es la habilidad, la segunda estación de la que te quiero hablar en este viaje del líder en el entorno BUCAS en el que nos movemos. Pensar de modo diferente. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues nos referimos a varias cosas. Lo primero, todos somos únicos. Y todos hemos tenido trabajos interesantes y experiencias interesantes. De hecho, gracias a esos trabajos que te contaba, yo hoy puedo decir que he dado clases en 3 continentes diferentes, he dado formación en 3 continentes diferentes a personas de los 5 continentes. Por lo tanto, pensar de forma diferente, entre otras cosas, tiene que ver con recoger aquellos aprendizajes que hemos tenido a lo largo de la vida y usarlos. Ya lo decía Einstein. Locura es tratar de conseguir un resultado diferente haciendo siempre lo mismo. Pero ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se consigue pensar de forma diferente? Pues permíteme que te lo cuente con diferentes puntos que para mí son claves y que tiene que tener toda persona que aspire a liderar y a liderarse en este entorno BUCAS desde un liderazgo transformador. El primero de los puntos, ya hemos hablado de él, tiene que ver con traer tus experiencias pasadas y utilizarlas. Y utilizar todos esos aprendizajes y utilizar todo aquello que nos dieron esas experiencias pasadas. Si recuerdas una conferencia o la conferencia más famosa de Steve Jobs en las que impartió en la Universidad de Stanford, él hablaba de conectar los puntos. Conectar los puntos significa que todo aquello que te ha servido te lo traes al momento actual para decisiones actuales. Segundo, para pensar de modo diferente, tenemos que elegir ser optimistas. Y aquí hay varios aspectos que son clave. La diferencia entre un optimista y un pesimista a la hora de tomar decisiones o de analizar problemas. El optimista lo que hará es ver los aspectos positivos, los aspectos negativos y en función de ellos tomará decisiones. Mientras que el pesimista simplemente se fijará en los aspectos negativos y desde ahí tomará decisiones. Hay un segundo aspecto que es importante. El optimista ve el centro de control en sí mismo. Es decir, él cree que es responsable de las cosas que le pasan. Por ejemplo, si aprueba un examen, sabe que se ha esforzado, sabe que ha estudiado, que lo ha preparado y que al final el resultado lo ha conseguido. Mientras que el pesimista
va a ver que el centro de control normalmente está fuera, está en las circunstancias externas. Es decir, si suspende un examen, lo que habrá pasado probablemente es que el profesor le tiene manía. Y hay un tercer dato interesante que diferencia a optimistas y pesimistas. Hay diferentes estudios que hablan bueno, pues de cómo afecta el sentirte o el creerte optimista a tu salud. Y hubo un estudio de un científico llamado Eric Kim que analizó a 70.000 mujeres y lo que vio es que las personas optimistas se cuidaban más, hacían más ejercicio, dormían mejor, tenían menos inflamación, tenían menos nivel de lípidos en sangre y lo que era mejor, generaban más antioxidantes que protegían las células, por lo tanto, sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, también se reducían y, de alguna manera, concluyó que el considerarte una persona optimista lo que hace es reforzar tu sistema autoinmune. Por lo tanto, ser optimista es una de las claves que nos van a ayudar a vivir mejor y a pensar de modo diferente. ¿Qué más? Los errores. Es decir, ver el error como lo que es, una fuente de aprendizaje. Para poder pensar de manera diferente no se trata de cuántas veces te caes, sino de cuántas veces te levantas. No es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa lo que verdaderamente importa. Cuarto, mirar al futuro. Es decir, yo hablaba antes de las experiencias pasadas, pero lo que tú no puedes hacer es anclarte al pasado y quedarte ahí y resignarte. Se trata de mirar en el continuo presente-futuro. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde podrás cambiar cosas, es el único lugar donde podrás pensar de modo diferente y generar nuevas alternativas y nuevas opciones. Y finalmente, nos queda la quinta. Algo que no todos los líderes hacen, que es preguntar. Si yo quiero pensar de forma diferente, lo que voy a hacer es preguntar a otros, a mis compañeros, a mis colaboradores, a mi equipo, a otros interlocutores con los que me muevo, les voy a preguntar ¿qué propones tú? Al final esto no va de ser el más creativo. Esto va de que entre diferentes personas lleguemos a pensar de modo diferente, a generar nuevas alternativas y nuevas opciones. Y estos son los 5 aspectos que nos van a llevar a pensar de modo diferente. Pero hay uno que nos puede alejar de esto. Y lo que nos puede alejar tiene que ver con algo que a los psicólogos nos gusta llamar el lenguaje víctima. Lo vais a entender rápidamente. Me refiero a esos momentos en los que te dices no puedo, no soy suficiente, no soy capaz. Esos momentos en los que te dices es que la empresa, es que mi jefe, es que la guerra, es que el entorno. Esos momentos en los que dices estoy de lunes y por lo tanto te condicionas negativamente, o me he levantado con el pie izquierdo y te condicionas negativamente. O simplemente dices, lo voy a intentar. Y aquí recuerdo la frase de un gran maestro que escuché hace mucho tiempo y que nunca se me olvidará. La frase decía lo siguiente: hazlo o no lo hagas. Intentarlo no merece la pena. La repito. Hazlo o no lo hagas. Intentarlo no merece la pena. Maestro Yoda en El Imperio Contraataca. Por tanto, si queremos pensar de modo diferente, sigamos estos 5 pasos y alejémonos lo más posible del lenguaje víctima que nos hará convertirnos en un líder que es igual a los demás, nunca en un líder transformador que piensa de forma diferente y que llega a resultados diferentes porque genera alternativas y opciones diferentes. Hola, aquí estamos de nuevo en la sección El viaje del líder, donde, como sabes, entrevistamos a líderes que comparten con nosotros cuál ha sido su viaje y su historia personal para ser el líder que son hoy. En este caso contamos con nuestra primera invitada, mujer, y es una persona que para mí es un honor entrevistarla, puesto que he trabajado con ella hace ya un tiempo y a la que tengo muchísimo cariño.
Es una persona que ha ocupado diferentes puestos de liderazgo como directiva y en estos momentos ocupa la posición de directora global de recursos humanos en el Grupo Antolín. Ella es Fernanda Cardama. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, José Miguel. Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros. Para mí también es un placer estar aquí contigo y charlar de lo que ha sido mi viaje de liderazgo durante todos estos años. Me encanta. Ya conoces cuál es la primera pregunta que hago siempre en el programa y es esa. ¿Cuál ha sido ese viaje de liderazgo que te ha llevado a ser la líder que eres hoy? Pues yo creo que mi viaje de liderazgo ha sido un viaje de aprendizaje continuo, ¿no? Porque uno nunca deja de aprender a ser líder y yo creo que bueno, eso es lo que me ha pasado a mí, ¿no? El constantemente tener esa inquietud por seguir conociendo, esa inquietud por el conocimiento y sobre todo el conocer y el aprender de todas las personas que me han acompañado en este viaje, ¿no? Y si tuviera que pensar, ¿no? Y qué es lo que me ha llevado hasta aquí, yo diría que me tendría que retrotraer a cuando era pequeña, ¿no? Yo creo que al colegio, porque tuve la suerte de ir a un colegio muy abierto en su forma de pensar y yo creo que eso me conformó la manera de ver, pues, de aceptar las diferentes opiniones y la diversidad, ¿no? Después, mi madre también es una persona que es una apasionada por la literatura y por leer, y yo creo que nos ha inculcado a todos, bueno, a todos mis hermanos esa pasión por el conocimiento, ¿no? Después también mi padre pues era empresario y entonces todos esos temas pues si vamos a China o a la India o a Canadá, o sea, formaba parte de mi día a día, ¿no? Y yo creo que eso también es lo que me ha hecho pues ser una apasionada de la transformación, de conocer cosas diferentes y me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, ¿no? Y yo creo que los que me conocen bien como tú, pues sabéis que, bueno, que todavía tengo dentro de mí esa inquietud por algún día acabar emprendiendo algo y yo creo que voy a ser una startupera cuando me jubile, ¿no? Oye, has dicho muchísimas cosas, en muy poco tiempo has dicho muchísimas cosas que nos va a permitir tener una conversación, creo que de lo más interesante para nuestra audiencia. Hablabas de aprendizajes, hablabas de diversidad, hablabas de inquietud, hablabas también de beber de tus modelos, de tus padres. ¿Las pondrías en un orden? Bueno, la verdad es que es difícil ordenar todo esto, ¿no? O sea, yo creo que al final en mi vida lo que sí que hay es un continuo y que está muy presente en mí y en mi ser, que es la curiosidad por conocer y el que siempre he estado también muy orientada a conseguir cosas, al resultado, ¿no? Entonces, al final uno es fruto de sus circunstancias y también de lo que va buscando, ¿no? Y yo creo que eso pues es lo que he ido buscando siempre. He tenido la oportunidad de comenzar mi carrera profesional y empezar mi carrera y desarrollarla en diferentes tipos de sectores, en diferentes tipos de compañías, y cada una me ha ido aportando algo a lo largo de mi vida y espero yo también haber aportado pues mucho en cada una de ellas también. Al principio, bueno, pues como le pasa a todo el mundo, aprendes más que devuelves. Pero bueno, siempre con ilusión y con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. Y durante estos últimos años me he dedicado fundamentalmente a hacer proyectos de transformación, ¿no? De ayudar a las organizaciones y a las personas a adaptarse a este entorno que tú llamas VUCA, este entorno tan cambiante, y cómo poder seguir pues sosteniendo esa posición de liderazgo como compañía, pues cuando al final estamos rodeados de incertidumbre y nunca sabemos lo que va a pasar, ¿no? Así es. Y yo creo que, bueno, pues que eso ha sido un poco mi trayectoria hasta ahora, ¿no? Pero fíjate, hablabas de otra capacidad que para mí es muy interesante en los líderes, que es la curiosidad. La curiosidad que tenemos de pequeños y que de adultos demasiadas veces perdemos y que no es el caso por lo que tú estás contando. ¿Qué pesó más? ¿Tu curiosidad o los diferentes sectores en los que trabajaste que te permitieron ver diferentes opciones? ¿Eran más las circunstancias de los sectores o tu propia curiosidad la que te hizo moverte por diferentes sitios y al final conformó la líder que eres hoy?
Bueno, yo creo que yo siempre me he movido por proyectos, no me he movido por proyectos que me atraían por la posibilidad de aprender algo nuevo o hacer algo diferente a lo que había hecho hasta ahora, ¿no? Porque cada uno acaba sus ciclos, quizás hay personas que necesitan más tiempo para completar sus ciclos, quizás otras necesitan un entorno más cambiante. Yo creo que soy una persona que me encanta lo nuevo, me encanta innovar, me encanta transformar y creo que eso ha sido lo que me ha motivado a ir cambiándome o ir emprendiendo diferentes tipos de proyectos, ¿no? Que todos tenían una base común. O sea, al principio estaba más movida por seguir aprendiendo desde un punto de vista más técnico, y a medida que te vas desarrollando como líder, yo creo que lo que más me ha motivado han sido proyectos más transformacionales desde el punto de vista más holístico y donde había que transformar pues, cultura, procesos, modelos de negocio. Bueno, esto es lo que me ha traído hasta aquí, ¿no? Qué interesante. Mira, has repetido varias veces la palabra transformación en tu puesto, recursos humanos, gestión de personas. Transformación al final implica mucho a las personas. ¿Qué dirías en tu experiencia que es lo más importante para ayudar y conseguir que las personas se transformen? Bueno, yo diría que una competencia básica para poder gestionar la transformación, desde el punto de vista de la persona, creo que es lo que se llama hoy el Learning Agility, que es la capacidad bueno, pues de aprender constantemente bueno, pues de Que tiene un seguir. poco que ver con esa curiosidad de la que hablabas Sí, hace un minuto. efectivamente. Y después creo que también es importante el aceptar bien la ambigüedad, ¿no? Y vivir bien en entornos que son inciertos, ¿no? Y darte cuenta de que a veces, o sea, el que no sepas exactamente a dónde vas no significa que estés perdido. O sea, que al final uno acaba encontrando su camino, ¿no? Y yo creo que es esto, ¿no? Y desde el punto de vista de los entornos, yo creo que algo que para mí es fundamental y creo que es absolutamente necesario para el éxito es mantener siempre la comunicación y no perder esa comunicación de manera constante a lo largo de todo el proceso, porque los seres humanos somos diferentes y eso es lo que nos hace también tan interesantes. Y no todos, cada uno de nosotros vivimos los procesos de cambio de una manera diferente, ¿no? Entonces, si la famosa curva del cambio, pues cada uno necesita más o menos tiempo para transicionar y creo que es importante entonces crear ese entorno no sé si llamarle protección, porque tampoco es eso, pero generar... Yo le llamo contexto de sí, aprendizaje. exactamente. Y bueno, una buena definición. No, fíjate, pero es que te estaba escuchando, decías Learning Agility, que es la agilidad para aprender en un mundo que es ambiguo también, como dices, pero que es un mundo donde tenemos mucha información. Es decir, si quisiéramos aprender, tendríamos muchísimos lugares a donde irnos a buscar aprendizaje, a diferencia de cuando nosotros éramos más jóvenes, que no había tantos. Sin embargo, ahora pecamos mucho de la infoxicación, ¿no? Es decir, estamos intoxicados con demasiada información. ¿Cómo manejáis esto? Por un lado, necesitamos agilidad para aprender y por otro lado, hay demasiada información y muchas veces no sabes dónde encontrarla. ¿Cómo se maneja esto desde tu puesto, desde tu rol de líder? A ver, es verdad que vivimos en un mundo donde estamos sobreinformados, ¿no? O sea, antes era difícil tener acceso a la información y de hecho muchas personas tenían un modelo de liderazgo que estaba basado en que la información era poder. Ahora vivimos en un mundo completamente diferente y yo creo que esta capacidad de no volverte loco con tanta sobreinformación también viene muy determinada porque tengas claridad en cuanto a cuál es tu visión y cuál es tu propósito, ¿no? Y cuál es tu misión y eso al final es lo que bueno, pues eso al final es tu brújula y lo que hace bueno, pues que pongas foco y no pierdas el camino, ¿no? Me lo has puesto muy fácil para mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de Fernanda Bueno, como pues líder? el propósito de Fernanda como líder es, bueno, pues es un liderazgo al servicio de los demás, ¿no? Que es el modelo de liderazgo en el que creo, ¿no? Y al final es cada día seguir trabajando en ser mejor persona, porque al final creo que para ser un buen líder tienes que ser mejor persona. Bueno, pues seguir trabajando con humildad, con resiliencia,
ayudando en todo lo que puedo a los demás, haciendo crecer mis equipos, que yo creo que eso es lo que más me gratifica y de lo que más orgullosa me siento a lo largo de toda mi carrera es saber que la gente que ha estado conmigo pues ha crecido y se ha desarrollado, ¿no? Y su crecimiento al final ha sido mi crecimiento y es lo que me ha hecho ser mejor directivo y lo que me ha traído hasta aquí, ¿no? Y aunque no me necesiten, porque yo creo que ya no me necesitan para nada, yo les necesito mucho más a ellos que ellos a mí, ¿no? Y bueno, creo que esto ha sido, ¿no? Bueno, yo doy fe de eso que cuentas porque tú fuiste una de mis primeras jefas Sí, lo sé, cuando lo yo sé. Bueno, empecé a trabajar aquí en España. orgullosísima de verte aquí con tu programa y con todos tus libros. La verdad es que es un gustazo. Bueno, pero siempre dejas huella, pero fíjate, yo quería preguntarte por lo contrario. Tú que has liderado diferentes equipos, numerosos equipos, ¿qué es lo más difícil a la hora de liderar equipos, desde tu experiencia personal? Bueno, pues obviamente lo más difícil a la hora de liderar un equipo es aunar voluntades, ¿no? Entonces, al final, Bueno. no siempre todas las voluntades de las personas que tienen en el equipo son las mismas y a veces los propósitos de cada uno son diferentes, ¿no? Entonces, al final, liderar es poner a todo el mundo en el mismo barco, ¿no? Y al final conseguir que todo un grupo de seres humanos consigan un interés común, ¿no? Entonces, esto no es fácil, ¿no? Y cada vez que subes a una persona, o sea, cada vez que una persona de ese equipo se sube a tu barco, entonces has dado un paso más en tu liderazgo, ¿no? Y creo que eso es lo verdaderamente complicado, ¿no? Y bueno, que hay veces que lamentablemente pues no todo el mundo tiene la misma visión o el mismo propósito que el grupo tiene que conseguir, ¿no? Si miráramos en el principio, me gusta mucho la expresión que has usado, subirse a tu barco, pero a veces elegimos a las personas, ¿no? En un proceso de selección elegimos a las personas que se suben al barco. ¿Qué sería lo importante como líder cuando estás eligiendo personas que van a formar parte de tu equipo? ¿Qué sería lo importante? Pues para mí lo importante, una de las cosas que busco es sobre todo que haya complementariedad en el equipo, ¿no? Y que me complementen también como líder, porque yo no quiero buscar personas que son todos unos clones y que son iguales a mí. O sea, yo quiero que cada persona pueda expresar y su manera de ser y su manera de ver las cosas de una manera diferente. Y básicamente es lo que busco, ¿no? Busco gente pues, que también está orientada a resultados, que sea innovadora, que trabaje muy bien en grupo y que colabore, que sea Importante. resiliente y que tenga también esta curiosidad intelectual y por nunca dejar de aprender, ¿no? Que creo que es muy importante. Y la verdad es que bueno, me siento súper orgullosa de la gente que ha formado y que forma parte de los equipos que tengo la suerte de liderar. Y a veces digo, bueno, yo seré capaz de superar este equipo tan bueno que he montado en este sitio, pero bueno, yo lo intento día a día y creo que por ahora lo voy consiguiendo. Estoy seguro, yo estoy seguro. Hay otra faceta de los líderes, que además yo conozco personalmente que a ti se te da muy bien, que no solamente liderar equipos, sino Fernanda es muy buena también liderando hacia arriba. ¿Cuáles son las claves para que un líder lidere bien hacia arriba? En tu caso, normalmente tu líder es el CEO, el presidente, el director general de la compañía. ¿Cuáles son las claves? Bueno, en mi caso, yo creo que básicamente lo que las personas que han trabajado conmigo, las que han tenido que liderarme, yo creo que lo que de alguna forma al final han valorado es mi autenticidad, ¿no? Yo creo que soy una persona bastante valiente y al final que lucho por conseguir lo que creo que hay que conseguir. Eso no quiere decir que sea una indisciplinada, pero sí me gusta defender mi opinión y luchar por las cosas en las que creo, ¿no? Y creo que al final, cuando estás encumbrado en el poder puede haber gente que tenga tendencia a decirte lo que quieres oír, pues en mi caso yo no soy así. Entonces yo soy una persona que pues me gusta la autenticidad y me gusta que las personas me digan lo que de verdad piensan, ¿no? Y eso es lo que yo creo que he hecho con los demás, ¿no? Qué interesante, estás dejando unas perlas maravillosas. Autenticidad, valentía. ¿Se nace o se aprende? Sobre todo me gustaría pensar en la valentía, porque estoy muy de acuerdo contigo en que demasiadas veces cuando alguien lidera alrededor
tiene a su alrededor lo que llamamos palmeros, comúnmente palmeros, y tú decías que no, que como líder no te gusta estar ahí. ¿Esa valentía se aprende o se tiene que nacer con ella? No, yo creo que, bueno, a ver, es verdad que hay gente que es más echada para adelante que otra, ¿no? Pero yo creo que eso se desarrolla y se aprende, ¿no? O sea, al final la valentía, para ser valiente hay que tener miedo y lo que Qué hay que bueno, hacer es superar y ponerle el coraje para superar esos miedos y aceptar la vulnerabilidad. Y yo creo que eso es lo que, bueno, pues lo que yo estoy trabajando y he trabajado mucho para ello, ¿no? Yo he tenido la suerte de tener pues, unos coaches y unos mentores maravillosos que me han acompañado a lo largo de mi carrera y que me han ayudado a cerrar cada ciclo en armonía y a ser cada vez pues más valiente. Y hace poco leía de una escritora que decía que cuando uno va adquiriendo experiencia y se hace mayor, pues que entonces es cuando adquiere el derecho a decir lo que piensa y hacer lo que le da la gana, ¿no? Pues yo creo que a mí eso también me está pasando y creo que con el tiempo me he vuelto más auténtica, pero también es eso, gracias también al trabajo de todas estas personas que me han acompañado y que me han ayudado, ¿no? Y yo, bueno, pues sigo teniendo mi mentor, que me ayuda mucho y sigo haciendo mis procesos de coaching. Bueno, ha sido un qué proceso bueno. interesante. Qué bueno. Y mira, me lo pones muy fácil para una de las últimas preguntas. Estamos hablando mucho de liderar equipos, pero yo creo mucho en el líder integral, que en los diferentes ámbitos en los que se mueve acaba liderándose y liderando a otros. Y me refiero al entorno personal, de la pareja, de la familia, de los amigos, de los hobbies. ¿Cómo es Fernanda en esos otros ámbitos como líder? Bueno, pues al final es verdad lo que dices, ¿no? Que una persona, pues al fin tiene que ser, o al final los seres humanos somos holísticos, ¿no? Entonces cuesta mucho separar, o a mí me cuesta mucho separar la parte profesional de la parte personal en cuanto a cómo eres como persona, ¿no? Entonces creo que hay que buscar ese balance. Yo creo que soy un poco igual, o sea, quizás, bueno, si le preguntas a mi hija te dirá que soy un poco más controladora de lo que debería. Es verdad que también, como soy una persona muy orientada a resultados, siempre he tenido que trabajar para desapegarme de esa necesidad del control y ver las cosas con distancia y esa gestión del desapego me ha ayudado también mucho como líder, me está ayudando también de mi vida personal como madre y con el resto de mi entorno pues intento ser pues igual, ¿no? O sea, pues intento estar alineada con mis valores, estar ahí para ayudar cuando me necesitan. Bueno, supongo que tendré muchas cosas que mejorar Pero es un viaje. sí, ¿no? Y Además, aquí seguimos en este viaje de mejora bueno, una y vez cuando, aprendizaje. cuando yo hablaba de este viaje, hubo un participante en uno de mis cursos que, pues, porque yo decía que este viaje nunca se acaba, y él me dijo, sí, sí, este viaje se acaba. Y yo decía, no, no, el viaje del líder no se acaba. Y decía, sí, cuando te mueres. Digo, bueno, vale, acepto. Pero es un viaje que nos dura toda la vida, porque siempre vamos a tener que liderarnos, o vamos a disfrutar de liderarnos y de liderar a otros. Fíjate, has hablado de muchísimas cosas, de autenticidad, de valentía, de curiosidad, de conocimiento, para llegar a ser la líder que eres hoy. Y en esta última parte has hablado de los valores. Desde mi punto de vista, todo pivota en los valores. ¿Cuál es el valor con el que más te identificas, que más crees que te ha ayudado a ser quien eres hoy? Bueno, yo creo que o sea, al final, yo creo que el valor que más te ayuda a ser, pues, o por lo menos a mí, el valor que más me ha ayudado a ser un buen líder ha sido todo lo que tiene que ver con el respeto, con la autenticidad, con la honradez. Cuando hablo de honradez, la honradez de mostrarte como eres y de ser, bueno, pues, honrado con tus actos. Y bueno, creo que ha sido básicamente eso, ¿no? Y sobre todo yo te diría que el respeto hacia los demás, ¿no? O sea, cada cosa que haces, en cada cosa que haces en una organización o con tus amigos, tiene que haber un respeto, un interés genuino por las personas, ¿no? Y yo creo que eso al final es lo que te hace, lo que te hace que te reconozcan con un líder por autoridad y no por el poder, ¿no? Por el poder que pone en tu tarjeta. Ujú. Y yo, fíjate, añadiría algo que tú has dicho también, y es que eres muy buena persona.
Y eso al final... Procuro, y eso procuro. al No, a final- lo mejor no todo el mundo te dice lo mismo, pero bueno, yo procuro serlo en mi día a día, Sí, bueno, la verdad. luego al final tomamos decisiones Sí, que a sí, unos sí. les caen mejor, a otros les caen Sí. peor, y en tu rol seguro que has tomado muchas decisiones Sí. que a mucha gente le han caído peor, pero que tú sepas en lo más profundo de ti que eres buena persona y que mucha gente a tu alrededor también lo sepa, pues eso al final te ayuda. Pues no sé si quieres añadir algo más, Fernanda, como Bueno. colofón, te doy esa opción, esa oportunidad. No, para mí que ha sido un placer y, bueno, pues como comentabas, el viaje del líder no se acaba nunca. Creo que es muy importante, bueno, pues perseguir tus sueños, y si tuviera que decirle algo a Fernanda como reflexión de todo este viaje, yo lo que me diría a mí misma es gracias por soñar. Qué bueno, por soñar despierta y por soñar consiguiendo esos sueños. Ha sido un verdadero placer. A vosotros os espero en el siguiente programa donde tendremos un nuevo líder que espero que sea, y seguro será tan inspirador como ha sido Fernanda. Gracias.